At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Hola a todos y bienvenidos a Crimen en Serie. Soy Ainam y hoy vamos a seguir con el caso de George Stinney. Esta es su segunda parte, así que si no habéis escuchado la primera, pausar este episodio e ir al correspondiente con el episodio 2 de esta tercera temporada. Pero antes de empezar, daros las gracias por haceros fans de Crimen en Serie. Y si sois de iVoox Plus, elegir este podcast para pasar un ratito conmigo. Muchas gracias, de verdad. Y creo que estaréis dándoos cuenta de que mi voz está un poco congestionada. La alergia ha decidido acompañarnos hoy, así que siento mucho si no consigo vocalizar bien algunas palabras. No voy a hacer resumen del caso, ya que es bastante extenso, pero nos habíamos quedado en que los abogados luchaban para revocar la condena por asesinato de George Stinney, que se había producido hacía 70 años. Sabían que el tiempo y los precedentes legales trabajaban en su contra, en lo que parecía un caso sin resolver. Los recuerdos se habían desvanecido, los testigos habían muerto, las pruebas habían desaparecido o nunca habían existido. Pero entonces llegó un momento decisivo. Y ahora sí que empezamos. Hoy es viernes de podcast y vamos con el caso. El contenido de este podcast se basa en indagaciones extraídas de periódicos, libros, informativos, documentales y vídeos. Todo ello con el propósito de ofrecer entretenimiento e información. Es importante señalar que las opiniones expresadas son de carácter personal. Soy Ainam y esto es Crimen en Serie. Empecemos. La NBC News emitió un reportaje sobre la ejecución de George a los 14 años. El antiguo compañero de celda de George, ya os acordaréis de él, de Hunter, ¿verdad? Pues él vio este reportaje y contactó con los abogados para revelar que George siempre había dicho que era inocente. Eso puso en duda la muy publicitada confesión que la policía había obtenido de George. Otra llamada que recibieron los abogados plantearía aún más preguntas sobre la escasa evidencia que había ayudado a enviar al adolescente a la silla eléctrica. Un pastor blanco jubilado de 85 años de Arkansas también había visto la transmisión de la NBC. Francis Batson, cuyo padre había sido un predicador bautista en Alcolu, le dijo al abogado Matt Burks que había ayudado a buscar a las niñas desaparecidas el 24 de marzo de 1944, peinando campos y bosques hasta las 3 de la mañana, antes de regresar a casa a descansar. Pero Batson no había podido dormir esa noche. 2 horas después, se había unido a otro grupo de búsqueda liderado por un hombre llamado George Burke. A los 15 años, Batson era el más joven del grupo. Comenzando en el Hotel Street, una de las 2 arterias principales de la ciudad, el grupo de 4 recorrió el mismo territorio que había cubierto horas antes, aunque en la oscuridad. Se concentraron en varios cientos de metros detrás de la iglesia de Green Hill, un área llena de imponentes cipreses, franjas de juncos y una zanja que atravesaba sus bosques. Alrededor de las 7:30 de la mañana, uno de los hombres vio una bicicleta. El grupo se acercó y vio los cuerpos de las niñas tirados en la zanja. En aquel momento estaba llena de varios centímetros de agua. Uno de los adultos, que no podía recordar si era Burke u otro hombre, dijo que creyó escuchar a una de las niñas respirar y envió a Batson a verificarlo. El adolescente no vio mucha sangre, pero supo de inmediato que ambas estaban muertas. Los cuerpos estaban rígidos. Después de que Batson los sacó de la zanja, Burke le ordenó que se fuera a su casa. Ninguna autoridad fue nunca a hablar con Batson.
Sin embargo, le asaltaron recuerdos traumáticos. 7 décadas después, los sueños de las niñas muertas todavía le perseguían. Para el equipo legal de George Stinney, el relato de Batson abrió agujeros enormes en el caso de la Fiscalía contra el niño. Las heridas en la cabeza tienden a sangrar profusamente. Sin embargo, Batson había visto muy poca sangre alrededor de los cuerpos de las niñas, lo que sugiere que habían sido asesinadas en otro lugar. El hecho de que Batson no viera ninguna marca de arrastre o huellas que condujeran a la zanja reforzó su caso. Un niño tan pequeño como George, pensaron, no podría haber matado a las 2 niñas y arrojarlas a la zanja donde fueron descubiertas, a una distancia de al menos 300 metros de las vías del tren donde George y las niñas habían hablado. Otra cosa que dijo Batson que perturbó al abogado, su mención del señor George Burke. El abogado ya estaba familiarizado con ese nombre. Había aparecido varias veces en los registros sobrevivientes de la acusación y el juicio de George en una sorprendente cantidad de papeles. Burke había organizado el grupo de búsqueda de las niñas desaparecidas junto con Ben Alderman, el tesorero de la empresa maderera. También figuraba como el presidente del jurado de investigación forense que recomendó acusar a George de asesinato. El nombre de Burke apareció nuevamente en un viejo artículo de periódico como miembro del gran jurado que acusó a George y una vez más como testigo en sus acusaciones por los asesinatos. Burke estudió detenidamente varios mapas detallados de Alcolu durante las décadas de 1930 y 1940, que delineaban todo, desde la ubicación de la fábrica de madera hasta la planta de procesamiento de madera. El abogado recopiló todas las pruebas y envió su informe a la jueza Carmen Mullen. Había pasado casi un año desde que el equipo de abogados había librado una batalla judicial de difícil resolución para revocar la condena de George. Pero, por fin, la respuesta llegó. El abogado llamó a Aimee, la hermana de George, y leyó en voz alta la decisión de la jueza Carmen Mullen. Y cito: «De vez en cuando se nos pide que miremos hacia atrás para examinar nuestra historia aún reciente y corregir la injusticia cuando sea posible». Fin de la cita. Había anulado la condena por asesinato de George Stinney por violaciones fundamentales. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.